Buenos días, niños, bienvenidos. Nos encontramos ahora en el día 2 de la semana 22. Hoy vamos a trabajar el área de personal social. Conocemos cómo surgieron las tecnologías de la información y la comunicación, que en otras palabras las conocemos como TIC. T de tecnologías, I de información y C de comunicación. ¿Por qué? Porque las tecnologías nos ayudan no solamente a mantenernos informados, ¿no? A tener información a la mano, sino también a comunicarnos con diferentes personas, así se encuentren del otro lado del mundo, ¿no? Podemos escucharla hasta ver su propia imagen en las pantallas. ¿Listo? Entonces, hoy nuestra meta es analizar textos y líneas de tiempo para comprender la evolución de los medios de comunicación, ya cómo han ido cambiando en el tiempo. Ayer nos mencionaba la abuelita de Luis, ¿no? De Juana, cómo antes era el teléfono en su pueblo, ¿no? Y cómo tenemos ahora nosotros nuestros celulares. Vamos a leer, ¿ya? Dice, Juana y Raúl comunicándose con su maestra y participando en su clase en Aprendo en Casa, mientras su abuelita los observaba atentamente. Mira, ellos están en clase y su abuelita está mirando sorprendida. ¡Wow! ¿Cómo puede pasar esto? Se preguntará, ¿no? ¿Cómo se pueden ver todos a la vez en la pantalla? Dice. Chicos, ¿qué están haciendo? Escuché que estaban hablando con su maestra. Ahora buscarán seguro información en el celular para realizar sus actividades. Entonces, ¿seguirán utilizando el celular? Abuelita, sí. Antes no existían teléfonos celulares, ¿no? Entonces se pregunta el niño, ¿cómo desarrollaban entonces sus actividades ustedes? ¿Cómo hacían sus tareas? ¿Desde cuándo contamos con estos aparatos? También se preguntó Raúl, ¿no? ¿Desde cuándo existen los celulares, esto de la tecnología? Sí, abuelita, dice, el internet nos facilita la búsqueda de información, mucho nos facilita la búsqueda de información. Eso es cierto, ¿ah? Antes, sin el internet, teníamos que buscar en los libros, de repente conversar con algunos familiares para ver alguna tareita que por ahí nos dejaban, ¿no? Y también prestar mucha atención en clase para que no se nos escape nada y poder hacer nuestras tareas. Miren, vamos a ver un poquito de historia a través de una línea de tiempo, ¿ya? Primeros medios de comunicación. ¿Cómo fue? Miren, lo primero que apareció fue el telégrafo en el año de 1838, ¿ya? Fue inventado por Samuel Morse, ¿ya? Donde esto tenía algunos puntos y rayas y también el telégrafo eléctrico. Con esto escribíamos los telegramas, ¿ya? Compuestos por postes y cables eléctricos que se tendieron en el año de 1875 y unieron a Lima y Callao. Miren, por esos años recién llegaron al Perú. Claro que ya existían en otros países años antes, ¿no? Luego apareció el teléfono, miren, en el año 1854. Claro que aquí al Perú llegó en 1888, ¿no? Donde conectaron o pusieron la primera línea conectando a Lima y el Callao. Tampoco fue en todo el Perú, ¿no? Empezaron por partecitas. En 1899 se creó la radio, donde ahí escuchaban las transmisiones, algunas noticias, algunos entretenimientos, ¿no? Dice, el primer programa radial en el Perú se realizó el 15 de junio de 1925. Luego llega la televisión en el año de 1926, ¿ya? Ahí está el nombre de quien lo inventó o quien realizó la primera transmisión por una televisión, ¿no? A Perú llegó entre el año 1955 y 1957, después de años, ¿no? Luego, el 17 de enero del 58 se fundó el canal estatal de televisión llamado TV Perú, ¿no? Lo que nosotros conocemos como TV Perú Nacional, ¿no? Hasta ahora existe ese canal. Fue el primero que hubo en el Perú. Los primeros medios de comunicación también, el alfabeto Morse, ahí se usó bastante en los telégrafos, ¿no? Actualmente esta señal ya poco a poco se ha ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque ya no usamos mucho
las cartas, los telegramas, ¿no? Ahora ya utilizamos los teléfonos celulares, entonces casi ya no se escribe. Entonces esto ha ido desapareciendo poco a poco, ¿ya? Luego el teléfono, miren, aquí nos habla un poquito más de su historia, ¿ya? Primero dice que aparece en Europa, donde su inventor lo perfeccionó, fue otro quien lo perfeccionó, y luego ya lo empezó a comercializar para que otras familias también pudieran tenerlo, ¿no? Y así poder estar comunicados. Dice que antes también quien nos atendía era una operadora, quien recién nos pasaba la llamada con la persona que queríamos hablar. Miren, la radio también. Cuando llegó al Perú, las familias se reunían alrededor de la radio para escuchar sus noticias, los conciertos, las radionovelas o los recitales en vivo en las radios. Miren. Luego, la televisión también. Hasta hace unos 20 años en los pueblos se empleaban las radios para enviar mensajes a los familiares o amigos que estaban lejos, ¿ya? Entonces, aquí nos habla un poquito acerca de la historia, nos menciona en qué años fue llegando la televisión al Perú, cómo se hizo las primeras transmisiones y eso, ¿ya? Ahora, antes de los teléfonos celulares, se inventaron diferentes aparatos que también servían para comunicarnos. Miren, hemos visto el telégrafo, las radios, la televisión, que también nos mantienen informados y nos permiten comunicarnos. Son medios de comunicación. Miren, no solamente los teléfonos celulares. Podemos utilizar esa información para explicar cómo han cambiado los medios de comunicación en el tiempo. Para ello van a organizar la información, ¿ya? De estos 4 aparatos que hemos conocido un poquito acerca de su historia y cómo fueron creados a través de esta línea de tiempo que hemos visto, ¿no? Primero existió el telégrafo, luego el teléfono, luego apareció la radio, luego el televisor, ¿no? Listo. Ahora, van a organizar esa información en esta línea de tiempo, ¿ya? Vas a ubicar los años, ¿ya? Por ejemplo, en 1838 se creó el telégrafo y aquí me pones, ¿no? Por ejemplo, Samuel Morse inventó el telégrafo, ¿ya? Y de acuerdo a los años que van apareciendo en la información anterior, tú me vas colocando acá también un pequeño resumen, uno de los hechos más importantes que leas de esa parte, ¿ya? Listo. También aquí te mencionan otros años más. Ubica en la información estos años y me escribes qué sucedió en ese año. No sé, apareció el primer programa de televisión o llegó por fin el teléfono al Perú. Ubica estos años que te mencionan aquí en la información anterior, ¿ya? Ahora vas a comparar y describir las diferencias. Raúl y Juana le preguntaron a su maestra cómo eran los teléfonos que se usaban antes del celular. Antes, ¿ya? Lee su relato. Miren lo que escribió después de haber conversado con su profesora. Los primeros teléfonos se colocaban en lugares públicos porque no todos tenían en su casa. Hacían sus colas para poder utilizar esos teléfonos. Por eso se llamaban públicos. Y los colocaban en las bodegas o restaurantes. Para llamar a alguien debías introducir unas monedas. Unos años después se instalaron teléfonos en las empresas y negocios. Al poco tiempo se establecieron lugares públicos donde acudíamos a llamar, a recibir llamadas telefónicas. Les decíamos locutorios, ¿ya? Existían los locutorios donde había varios teléfonos donde tú podías recibir y hacer también tus llamadas. Solamente algunas familias tenían teléfono en casa. Instalar un teléfono demoraba años poder tener un teléfono en casa. En cambio ahora vas tú a la oficina de Claro, Movistar, Entel, haces tu contrato y ya tienes tu teléfono celular así de rápido, ¿verdad? Antes no era así. En esta parte tú me vas a escribir cómo son los teléfonos que utilizamos ahora, ¿ya? No sé, me escribirás, por ejemplo, actualmente los celulares son equipos inteligentes que tienen internet, son digitales, ya no se usan las teclas, ¿verdad? Cualquier persona puede tenerlo en plan postpago, en prepago, ¿verdad?
reciben llamadas, se utilizan para los mensajes de texto, etcétera. Me vas a describir todo acerca de cómo son los teléfonos en la actualidad, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, ahora un criterio de evaluación que tenemos acá es si analicé las líneas de tiempo para comprender la evolución de los medios de comunicación, ¿no? Porque claro, estos han ido evolucionando, no nos hemos quedado en el telégrafo. Han ido modernizándose cada vez, ¿no? El teléfono, la radio, la televisión. Y actualmente ya pues contamos con equipos inteligentes, ¿no? Prácticamente nuestros celulares son como una computadora, ya son portátiles. No necesitan el cableado para nosotros, ¿no? Podemos llevar a cualquier lado nuestros teléfonos. Muy bien, chicos, gracias por su atención. No olviden enviar sus evidencias. Hasta mañana.